Prestad atención, porque lo que está sucediendo ahora mismo, en este mismo amanecer, no es algo ordinario, es espiritual. Hay un intervalo invisible entre el momento en que abres los ojos y el momento en que tus pies tocan el suelo, y es dentro de esos primeros segundos que los destinos financieros se sellan o se rompen. No se trata de salario, no se trata de economía, no es cuestión de suerte, se trata de posicionamiento espiritual. Y muchos de los que me escuchan ahora están viviendo ciclos de escasez, no porque no trabajen, sino porque, sin darse cuenta, se despiertan cada día bajo un decreto silencioso de carencia. Antes incluso de tocar mi teléfono, antes de que siquiera me acordara de las facturas, incluso antes de sentir el peso de las responsabilidades, se está abriendo un tribunal invisible respecto a tu vida financiera. Y quien habla primero, marca el tono del día. Si la primera voz que se alza es la de la preocupación, todo el día se inclina ante la escasez. Si la primera afirmación surge del miedo, las puertas se cerrarán sin que te des cuenta. Si el primer pensamiento es de deuda, el flujo se interrumpe antes de comenzar. Por eso algunas personas se esfuerzan más cada año, trabajan más, se sacrifican más, y aún así el dinero no dura. No es falta de esfuerzo, es la presencia de un ataque invisible. Un ataque que intenta posicionar su boca en función de la pobreza en las primeras horas de la mañana. Porque en el ámbito espiritual, el testimonio conduce al juicio. Cuando alguien dice, no sé cómo voy a pagar. Cuando murmura, va a faltar otra vez. Cuando suspira, va a ser duro otra vez. Estas no son solo palabras. Estas son autorizaciones. Autorizaciones que fortalecen ciclos que el cielo nunca escribió para esa vida. Pero escuchad ahora con atención profética. Hay una unción específica liberada esta mañana. Una unción que cancela los registros de escasez, que borra los decretos de miseria repetida, lo que reposiciona la identidad financiera de quienes deciden alinearse, porque hay una antigua promesa espiritual que aún perdura sobre aquellos que temen al Señor y se mantienen en la justicia. Una promesa que declara que la provisión visita la casa de los justos, incluso en los días más oscuros pueden hacer la luz. ¿Qué riquezas inesperadas encuentran aquellos cuyos corazones son firmes? Y es por eso que te han traído aquí hoy, no por casualidad, no por curiosidad, pero algo se está rompiendo ahora mismo, mientras escuchas. Cadenas invisibles de limitación, patrones de deuda hereditaria, ciclos que hicieron que el dinero entrara y saliera sin quedarse. Esta mañana se está produciendo un cambio de tendencia, y no empieza con la cuenta bancaria. Comienza con la postura espiritual que adoptas antes de levantarte de la cama. Ahora respira profundamente, porque en esta oración guiada desalojaremos la pobreza de vuestra atmósfera, silencie las voces internas del anhelo y activaremos la herencia de provisión que ya ha sido liberada para aquellos que caminan alineados. Pero hay algo importante. Tienes que quedarte hasta el final, porque la declaración final de esta oración está directamente conectada con la promesa liberada sobre los justos, una promesa de estabilidad, provisión continua y honor que es independiente de la crisis, el sistema o la economía. Quédate conmigo, porque si hicieras clic en este vídeo que lleva carteles de escasez, no terminarás de la misma manera. Hoy la pobreza será erradicada, y una abundancia inesperada comenzará a activarse en tu vida. Ahora escucha atentamente, porque lo que se ha expuesto hasta ahora no es solo un comportamiento, es un campo de batalla. No se trata solo de decisiones financieras, se trata de posicionamiento espiritual. Y antes de comenzar la oración, necesito que entiendas lo que está sucediendo en este momento tan invisible. Cada vez que alguien se ve obligado a inclinarse ante la escasez, cada vez que la mente acepta la carencia como destino, cuando la provisión parece venir siempre de manos de otros y nunca de la propia cosecha, se está librando una guerra silenciosa antigua y a menudo hereditaria. Pero ahora, guarda silencio en tu interior, porque vamos a entrar en oración de autoridad espiritual basada en la promesa de firmeza, provisión y estabilidad liberada sobre aquellos que permanecen justos, firmes e inquebrantables. Respira profundamente. Y si puedes, cierra los ojos por un momento, porque a partir de ahora, no hay más explicación. Es una confrontación espiritual directa. Padre eterno, en este amanecer me levanto en intercesión por esta vida que ora conmigo ahora, y revestido de autoridad espiritual,
Hago la guerra contra toda fuerza que intente establecer la escasez como una identidad permanente. Ordeno que toda envidia dirigida contra la vida financiera de esta persona sea expuesta y anulada ahora. Cada maldición pronunciada en secreto, cualquier intención de retrasar, toda la energía del mal de ojo dirigida hacia la prosperidad, los negocios y las oportunidades, sé quebrantado ahora en el nombre de Jesús. Condeno toda brujería dirigida contra la provisión de esta casa. Si se hicieran esfuerzos para agotar los recursos, para interrumpir los flujos, generar pérdidas constantes, hacer desaparecer el dinero sin explicación, levanto el escudo espiritual de la justicia y declaro no prosperará. Deshacerlo ahora. Déjate quemar por la luz. Que sea disipado por el soplo del Espíritu. También lucho contra las maldiciones financieras familiares, patrones repetidos de deuda, historias de pobreza heredada, ciclos que han hecho que generaciones vivan constantemente al borde. Ahora corto con la espada espiritual de la liberación. Toda herencia de escasez pierde su validez jurídica. Toda repetición de la pobreza se interrumpe. Toda la estructura invisible que sostenía la falta, ahora se está desmoronando. En el nombre de Jesús. Padre, establece una fortaleza de provisión alrededor de esta vida. Que el hogar esté rodeado de paz financiera. Que el granero espiritual esté lleno. Que la luz brille incluso en tiempos de crisis, como se prometió a quienes permanecen firmes. Que haya estabilidad donde antes había miedo. Que haya honor donde antes hubo vergüenza. Que haya recursos constantes donde antes solo había supervivencia. Ahora, si estás orando conmigo, escribe amén en los comentarios y suscríbete mientras se realiza esta oración, porque en este momento se está formando una armonía espiritual, y todo acuerdo fortalece el decreto que se está emitiendo. Declaro que esta vida no será vivida agobiada por la carencia. Exijo que la mentalidad de dependencia sea reemplazada por una actitud de autoridad. Que las manos no solo reciban, sino que rebosen. Que el flujo sea continuo. Asegúrese de que el suministro sea estable, que la justicia establezca abundancia duradera, así como la promesa espiritual declara firmeza para aquellos que permanecen alineados. Yo profetizo, el corazón no se conmoverá ante las malas noticias financieras, la casa estará segura, y una provisión inesperada encontrará su camino en este hogar. Todos los sentimientos pesados después de lidiar con el dinero, toda la angustia silenciosa, toda la opresión que vino después del alivio temporal, que lo arranquen ahora. En este lugar, recibe la paz. Recibir dignidad restaurada, reciba completa liberación espiritual y financiera, porque el Seor es un escudo, es una fortaleza, es la luz que rompe la oscuridad económica, y es Él quien establece una firme prosperidad para los justos. Y sello esta oración declarando, la pobreza no será permanente, la escasez no tendrá voz, y la provisión será constante, ahora y en los días venideros, en el nombre de Jesús. Amén. Pero perciba con sensibilidad espiritual lo que está sucediendo ahora. No estamos simplemente terminando una oración. Estamos emergiendo de un campo de batalla invisible donde las estructuras fueron sacudidas mientras ustedes permanecieron aquí. Las corrientes que sostenían ciclos de escasez comenzaron a ceder, se confrontaron registros de limitación, y aquello que había estado trabajando silenciosamente contra su provisión, fue expuesto a la luz. Tome otra respiración profunda, porque hay una atmósfera diferente alrededor de esta maana, una ligereza donde antes había peso, una paz donde antes había dificultades, una esperanza firme donde antes solo había supervivencia. Esto sucede porque cuando la justicia se activa en el mundo espiritual, la provisión encuentra una manera de establecerse. Y es precisamente aquí donde la promesa ligada al entorno del Salmo 112 comienza a manifestarse prácticamente en tu vida. No se trata solo de no tener que preguntar. Se trata de vivir en una posición donde la provisión te encuentra incluso antes de que surja la necesidad. Es la estabilidad que nace en el interior, antes de aparecer en el exterior. Se trata de firmeza de espíritu, antes de que se refleje en las finanzas. ¿Has oído hablar de personas que trabajan, que tienen ingresos, que son responsables, pero que nunca se derrumban? El dinero entra, pero no se queda. Las oportunidades surgen, pero no se materializan. Nada colapsa totalmente, más nada prospera plenamente. Este también es un tipo de ataque invisible. No es pobreza visible,
Es una limitación constante. Se trata de vivir siempre en la etapa del casi crece, casi se estabiliza, casi prospera. Pero hoy, durante esta maana profética, algo comenzó a cancelarse, porque la promesa para aquellos que permanecen firmes es una provisión estable, no una supervivencia repetida. Se trata de recursos que permanecen, no de los que se pierden. Es una luz que sigue brillando incluso cuando el escenario circundante parece incierto. Ahora, al salir de este momento profundo de oración, quiero guiarlos a una acción sencilla, pero espiritualmente poderosa. Si esta palabra resonó contigo, si sentiste que algo estaba roto, si te das cuenta de que este mensaje te está reposicionando, así que escribe en los comentarios ahora: hoy la pobreza se borra de mi vida. Escribe con conciencia espiritual, porque cuando lo declaras estás de acuerdo, y cuando estás de acuerdo, fortaleces lo que ha empezado a activarse. Y quiero hacerte una petición muy importante ahora mismo. Ayude a que este mensaje llegue a otras vidas que también están atrapadas en ciclos invisibles de escasez. Suscríbete al canal, deja un me gusta, comparte este vídeo y comenta. Es gratis para ti, pero tiene un gran impacto espiritual y alcance para que el canal siga ayudando a la gente todos los días. Cuando te suscribes, no solo estás siguiendo contenido, permanecéis en un ambiente de oración, alineación y fortalecimiento diario. O canal Oración en el Día existe exactamente para eso, para despertar a la gente por la maana, romper los ciclos espirituales de escasez, reposicionar las identidades financieras a la luz de la palabra, para dar rienda suelta a oraciones que muchos no tienen fuerza para decir por sí solos. Cada suscripción ayuda a mantener activa esta misión. Cada me gusta ayuda a que esta oración llegue a aquellos que están desesperados. Cada acción podría ser la respuesta que alguien ha estado pidiendo en silencio. Por lo tanto, sea parte consciente de ello y permanecer, porque lo que hoy empezó irá aún más lejos en la siguiente parte. Hay principios espirituales vinculados a las primeras horas de la maana que determinan si la provisión te busca o si pasas el tiempo persiguiéndola, y lo que se revelará a continuación sellará lo que ya ha comenzado a activarse en tu vida financiera hoy. Quédense conmigo, porque lo revelado hasta ahora no es solo una historia sobre Daniel, es un espejo espiritual. Y al salir de esa intensa atmósfera de oración que acabamos de experimentar, el espíritu ahora nos conduce a la comprensión, porque la liberación sin conciencia puede perderse, pero cuando hay revelación, el cambio se vuelve permanente. Entender profundamente. Daniel no estaba desamparado. Yo no estaba endeudado. No lo estaba pidiendo. Desde fuera todo parecía estable, pero internamente se despertaba cada día en un estado de anticipación de la pérdida. Una frase silenciosa, repetida en la mente, preparó el terreno invisible. Me pregunto si pasará algo. No fue una queja. No fue una negatividad explícita. Se trataba simplemente de una vigilancia cargada de miedo. Y es exactamente aquí donde se encuentran muchos de ustedes que están mirando ahora. No encorvado, pero tampoco firme. Vivir en el medio, el lugar espiritualmente más peligroso cuando se trata de provisión. Porque los de abajo están clamando. Quien está en la cima está al mando, pero los que están en el medio a menudo se relajan, pensando que están a salvo, mientras todavía llevan dentro de sí la expectativa de una emboscada financiera. Y es por eso que la promesa espiritual vinculada al contexto del Salmo 112 es tan profunda. Ella no dice que las malas noticias no llegan, ella revela algo mucho más poderoso: que el corazón de los justos permanezca firme cuando estas cosas vengan. Este es un mecanismo espiritual, no una motivación emocional, porque las noticias no se llevan el dinero primero. Ella intenta desestabilizar el corazón, y cuando el corazón pierde su fuerza, las decisiones se vuelven menos claras, las oportunidades pasan desapercibidas, y el flujo comienza a retroceder. Daniel no perdió por una crisis, perdió por su actitud. Afrontaba cada día como alguien que esperaba ser atacado, y esa expectativa moldeaba sus decisiones, su apertura, su audacia. Cuando alguien vive a la defensiva, no se expande. Cuando no se expande, no tiene acceso. Y cuando no tienes acceso, el dinero simplemente pasa. Ahora entendemos por qué este mensaje continúa después de la oración. Porque aquello que ha sido roto espiritualmente necesita ser sostenido por una nueva posición interior.
Hoy en día no fue solo la pobreza visible la que empezó a ser cancelada, también era la expectativa silenciosa de una pérdida constante. Y aquí es donde necesitas tomar una decisión consciente. Cada mañana, cuando abras los ojos, te preguntarás, ¿me mantengo firme? ¿O simplemente me estoy preparando para recibir malas noticias? Esta respuesta determinará su flujo de caja más que cualquier cálculo financiero. Si esta revelación te habló directamente, escribe en los comentarios ahora, mi corazón está firme y la provisión permanece. Cuando escribes, sellas una nueva posición espiritual. Y quiero reiterar algo muy importante. Si este canal ha sido fundamental para abrir tus ojos, fortalecer tu fe y romper ciclos invisibles, ayude a mantener esta misión activa. Inscribirse en No Canal Oración en el día. Deja un me gusta, comparte este mensaje, comentario. Es gratis, pero espiritual y estratégicamente poderoso. Cada suscripción ayuda a que esta oración llegue a más hogares. Cada me gusta amplía el alcance para aquellos que están atrapados en el silencio. Cada acción podría ser la respuesta de alguien que oró pidiendo ayuda financiera esta mañana. No estás solo mirando. Estás fomentando un entorno diario de liberación, alineación y provisión para miles de vidas. Y permanecer. Porque en la siguiente parte llegaremos al punto más crucial de todos, el momento exacto de la mañana en que se sella la identidad, y donde encuentra espacio la abundancia inesperada, o se bloquea incluso antes de comenzar. Lo que hoy empezó a activarse, aún no termina de consolidarse. Mantente atento porque ahora estamos llegando exactamente al punto prometido. Todo lo que se ha revelado hasta ahora, la oración, la ruptura invisible, la exposición de las estructuras de escasez, la historia de Daniel, la firmeza del corazón, nos ha traído a este momento específico, el momento de la intervención consciente. ¿Te has dado cuenta que no es solo cuestión de dinero? Ya entiendes que no es solo cuestión de esfuerzo. Ya has visto que el flujo responde a la posición interior. Ahora la pregunta ya no es por qué, y se convirtió en cuándo. ¿En qué momento se garantiza esta identidad? Y la respuesta sigue siendo la misma que fue revelada dentro de los primeros 30 segundos después de abrir los ojos. Estos no son solo 30 segundos simbólicos, no son motivadores, son estratégicos. Es el único momento del día en el que tu mente aún no ha vuelto a sus viejos mecanismos de defensa, cuando el miedo aún no ha hablado, cuando la preocupación aún no ha tomado el micrófono. Es demasiado pronto para que el mundo hable. Pero es precisamente por eso que es lo suficientemente poderoso como para que te posiciones primero. Observa la diferencia. Los que empiezan el día haciéndose preguntas, reaccionan. El que comienza declarando establece. Y aquí es donde muchos se equivocan, convierten este momento en una emoción, en un largo discurso, en un intento de convencerse a sí mismos. Pero una posición no se establece con exceso de palabras. La posición se establece girando la llave en la puerta. Corto, directo, firme. Estas tres frases que se darán a conocer no existen para solicitar provisión. Existen para bloquear la vieja identidad antes de que tome el control en la mañana. Porque cuando la vieja voz habla primero todo el día, se adapta a la escasez. Pero cuando una identidad firme habla primero, el resto empieza a alinearse con lo dispuesto. Aquí es donde la promesa espiritual toma forma práctica. El corazón permanece firme incluso antes de que llegue cualquier noticia. Esto significa que cuando coges tu teléfono móvil, cuando miras la factura, cuando recuerdas tus responsabilidades, no se permite mencionar nada de esto en primer lugar. Su posición ya está asegurada. Y es por eso que esta secuela es tan importante. Porque no basta con sentir que hoy algo se rompió. Es necesario sostener lo que se ha activado. Ahora, antes de entrar en las tres frases que sellan la posición de esta mañana, quiero que realicen un acto simple, pero poderoso de acuerdo. Escribe en los comentarios: ya no dejo que las malas noticias me afecten. Sin explicación, no hay historia. Sin justificar las circunstancias, la frase por sí sola establece un nuevo límite espiritual y mental. Y si te das cuenta de que este mensaje ya no se trata solo de finanzas, sino de la identidad cotidiana, entonces inscríbase en No Canal Oración en el día. Porque no se trata solo de seguir vídeos, se trata de permanecer en un flujo diario de recordatorios espirituales que reposicionen tu mente cada mañana. Cada registro fortalece esta misión. Cada like amplia o alcance. Cada acción trae liberación a alguien que todavía está atrapado en el silencio. Y en la siguiente parte, iremos directamente al cómo.
No es necesaria una larga teoría sin abstracción. Solo 30 segundos, las 3 frases, y es la posición exacta que impide que la vieja versión de ti vuelva a tomar el control, permanecer, porque a partir de ahora todo empieza a tomar una forma extremadamente clara y práctica en tu vida financiera. Permanezcamos en silencio interior por un momento porque ahora entramos precisamente en la práctica que sostiene todo lo que se ha activado. Ya entiendes que si permites que las viejas voces hablen primero la preocupación, el miedo, la anticipación de la pérdida, ellas establecerán el tono invisible para todo tu día. Y los que viven dentro de ese marco, reaccionan, se defienden, se retiran. Por lo tanto, las 3 frases no se pueden ajustar, ampliar ni reducir. Estas no son palabras destinadas a evocar emociones, son claves para posicionar tu posición. No debes susurrarlas como si dudaras de ti mismo, ni repetirlas en silencio como si estuvieras esperando sentir algo. Dilo en voz alta, no para que alguien te escuche, sino para que tu propia conciencia reconozca dónde estás parado, sin formalidades. No hay ningún ritual largo, sin esfuerzo emocional. Hablas como quien ya tiene decidido qué posición ocupará ese día. Mucha gente pregunta, ¿qué pasa si no siento nada? Y esa es realmente la mejor parte, porque no es la emoción la que garantiza la identidad, sino la posición. No cierras la puerta, porque sientes algo la cierras, porque has decidido proteger lo que hay dentro. Aquí es lo mismo. La acción es sencilla, diga las 3 frases en el momento adecuado, justo después de abrir los ojos. Nadie lo ve, nadie aplaude, nadie lo presenció, pero lo que está cambiando no necesita público, solo necesita no ser interrumpido. En los primeros días es posible que no notes nada diferente, ningún sentimiento místico, sin clímax espiritual, ningún cambio externo inmediato. Y eso es normal, porque primero cambia el eje, luego sigue el flujo. Por eso muchos se dan por vencidos al 3er o 4.º día, están acostumbrados a creer solo cuando experimentan algo dramático, pero la identidad no se establece por la emoción. Se establece mediante la repetición correcta. Estas frases no pretenden expresar la esperanza de un día mejor. Están ahí para evitar que un día difícil desestabilice tus cimientos. Después de enunciarlos, no se analizan, no se miden, no se esperan seales. Simplemente entras al día como alguien que ya ha sentado las bases. Si surgen desafíos, los afrontas. Si hay trabajo por hacer, lo haces. Pero no a través de la presión, sino a través de la firmeza. Y esto, aunque invisible para los demás, es inmediatamente reconocido por el flujo de provisión. Ahora, haz algo específico para sellar este momento. Escribe en los comentarios: establezco mi posición antes de que comience el día. No necesita explicación. Sin añadidos. La frase por sí sola marca la transición interior. Y si sientes que esto ha dejado de ser teoría y se ha convertido en una práctica espiritual diaria, así que mantente conectado al canal Oración en el Día, suscríbete, dale me gusta y comparte. No se trata de consumir contenidos, se trata de no tener que mantener esta nueva posición solo cada mañana. Aquí serás recordado, fortalecido y alineado continuamente, porque en la siguiente parte llegaremos al punto que lo sella todo. 7 días consecutivos. No como una prueba, pero como reemplazo definitivo de la antigua identidad. El primer día parece normal, no hay señales visibles, la vida continúa como siempre. Pero algo ya ha empezado a moverse silenciosamente, y quien permanece hasta el 7.º día se da cuenta que la puerta que estaba cerrada ya no puede ser abierta nuevamente por la vieja escasez. El dinero no se queda porque luchas por conservarlo, se queda porque ya no encuentra en ti el mismo ambiente de huida, pánico y decisiones apresuradas que antes lo alejaban sin que tú te dieras cuenta. Cuando llega el 7.º día, algo silencioso, pero definitivo, se sella dentro de ti. No es euforia, no es emoción, no es la sensación ilusoria de que todo se ha resuelto de una vez. Es más profundo que eso, es estabilidad. Una estabilidad que no depende de balances, noticias o circunstancias externas para existir. Y es precisamente aquí donde la promesa hecha desde el principio comienza a cumplirse sin fanfarrias. Porque lo que se estaba rompiendo ya no encuentra soporte. La vieja reacción automática ante cualquier amenaza financiera, ese impulso inmediato de miedo, de ansiedad repentina, de decisiones tomadas bajo presión, está perdiendo su poder. No desaparece por arte de magia, pero ya no gobierna. Y cuando deja de gobernar,
también deja de crear lagunas. Por eso, a partir de ese momento, incluso los movimientos financieros empiezan a reorganizarse de manera diferente. No necesariamente más rápido, pero más estable, sin los retiros constantes, sin las fugas invisibles, sin los ciclos de ganancias seguidas de pérdidas repentinas. Te das cuenta que lo que entra permanece más tiempo, y lo que una vez se perdió debido a decisiones impulsivas, ahora se preserva mediante un enfoque consciente y con propósito. Aquí es donde muchos finalmente entienden algo que antes parecía solo lenguaje espiritual. La previsión no resuelve la desesperación, responder a la posición, y cuando esta posición se mantiene a través de un ciclo completo sin retorno, sin traición interior, sin reabrir la puerta, deja de ser una práctica y se convierte en identidad. Ya no necesitas repetir frases con esfuerzo. Resuenan dentro de ti incluso cuando no las pronuncias. Ya no es necesario monitorear cada pensamiento, porque el pensamiento ya está alineado con la nueva fundación, y entonces el pasaje se cumple vívidamente dentro de tu experiencia. El que no teme las malas noticias no es alguien inmune a las dificultades, es alguien que ya no está desplazado por ellos. La noticia llega, pero no gobierna. El gasto surge, pero no causa disrupción. El desafío surge, pero no redefine tu identidad. ¿Y por qué no te mueves de tu posición? El flujo tampoco se mueve. Esto es lo que pocos entienden hasta que han pasado los 7 días completos. No se trataba de atraer algo externo primero, pero para evitar que el recluso siguiera saboteando lo que ya estaba en marcha. Ahora consideremos la gravedad de esto. Si has llegado hasta aquí, no ha sido solo para escuchar. Era para cruzar. Porque algo empezó a fallar desde el primer día. Se debilitó en el tercero. Fue probado en la habitación. Fue silenciado el día 6. Y sellado el 7º. Y cuando esté sellado, ya no depende de la motivación diaria para existir. Todo depende de que no regreses. Por lo tanto, permanezcamos vigilantes, no con miedo, sino con conciencia. Porque una puerta que ha sido cerrada ya no necesita ningún esfuerzo para permanecer cerrada, siempre y cuando no vuelvas a entregar la clave a tu antigua identidad. El techo es cuando empiezas un nuevo día sin necesidad de convencerte de nada. Simplemente te despiertas y permaneces. Permanece en la misma posición que fue sellada, establecida y sostenida a lo largo de este ciclo espiritual por el que pasaste conscientemente. No se requiere ningún esfuerzo para creer. No hay tensión que mantener. No hay repetición forzada para no perder. Porque ahora ya no se trata de intentar aferrarse a algo, pero se trata de habitar un lugar que ya se ha establecido dentro de ti. Es aquí donde resuena aún con más fuerza la promesa hecha desde el principio, no como una expectativa, sino como una realidad en formación. La pobreza que operaba como un sistema mental ha sido cancelada. La escasez que susurraba sobre decisiones ha sido silenciada. El miedo que alejaba las oportunidades ha perdido su autoridad. Y cuando esa estructura interna deja de existir, el dinero ya no necesita ser retenido, porque ya no encuentra en ti el impulso inconsciente de rechazarlo. Date cuenta de la profundidad de esto. Anteriormente, cada mala noticia cambiaba su clasificación. Cada gasto inesperado provocó trastornos internos. Cada retraso provocaba pánico. Ahora, la noticia llega, pero no conmueve a su base. Los gastos surgen, pero no desestabilizan tu identidad. Los retrasos ocurren, pero no cambian tus expectativas. Ya no reaccionas como antes, y es exactamente por eso que el flujo tampoco responde como antes. Porque el flujo del dinero siempre ha respondido a tu posición espiritual, y no solo a tus acciones visibles. Es por eso que a partir de este momento, la abundancia comienza a manifestarse de una manera inesperada, no necesariamente de forma explosiva, sino de forma progresiva, constante y consciente. Lo que antes iba y venía, empieza a quedarse. Lo que antes causaba retrasos, está empezando a alinearse. Lo que una vez parecía bloqueado, está empezando a encontrar su camino. Y todo esto no, porque hayas hecho más. Pero ¿por qué no regresaste? Este es el verdadero sellado. No depende de la emoción, no depende de tener un buen día, no depende de una motivación espiritual constante. Depende únicamente de la decisión silenciosa de no cambiar de posición, ni en la escasez ni en la suficiencia. Y aquí es donde llega poca gente, porque muchos soportan épocas de escasez, pero no logran velar por los tiempos de estabilidad. Pero hasta aquí habéis llegado para comprender algo definitivo. La promesa del Salmo 112
no se revela solo a quienes creen por un momento, pero para aquellos que mantienen la posición hasta que se convierte en su identidad. Y cuando se convierte en identidad, la provisión deja de ser una visita y se convierte en una morada. Por lo tanto, antes de concluir esta etapa, hay una acción sencilla, pero profundamente espiritual que sella aún más lo establecido aquí. Si esta palabra ha confirmado en ti que la puerta se ha cerrado, escribe en los comentarios ahora: permanezco en la posición que Dios ha establecido para mi provisión, sin añadir nada, sin explicar, sin negociar con la vieja voz, porque cuando escribes das testimonio, y cuando eres testigo, fortaleces el sello, y quédate hasta el final, porque lo que comenzó como oración, ahora está entrando en el momento de la confirmación práctica de la promesa. Hoy en día, la pobreza ha sido erradicada, y la abundancia inesperada ya ha comenzado a activarse. La tercera tentación es volver a la vieja voz. Luché tan duro para llegar hasta aquí. Ijiji. Si esto termina otra vez, tengo que agarrarme fuerte antes de que se me escape. ¿Lo entiendes? No es la falta lo que intenta detenerte ahora. Es el miedo a perder lo que ha comenzado a llegar. Y es precisamente aquí donde muchos rompen el sello sin darse cuenta. No porque estuvieran equivocados, no porque fueran irresponsables, pero porque volvieron a hablar, pensar y reaccionar desde la antigua posición, la posición de escasez. Y lo corre terek dove, dure, it the strain, en jorek beyond the strain fengas. Train, yorek gov, all so I terek, dure train. Terex terek, nurek dak, ture terek, ewe siore, egliengre, inmediatamente. No como castigo, sino como alineación. Por lo tanto, es necesario que entiendas algo muy profundo ahora mismo. Cuando te das cuenta de que el dinero ha comenzado a fluir de manera más consistente, la celebración se realiza permaneciendo. Puedes sentir alegría, sí. Puedes aprovecharlo, sí. Puedes agradecer a Dios, siempre. Pero sin volver al lenguaje de la escasez. Observa tus palabras. Dices es estable. O bien, necesito aguantar antes de que termine. Dices Dios proveyó. O durará. Estas marcas revelan la posición. Y el flujo siempre responde a la posición, nunca al discurso. Entonces, para concluir este nivel antes de continuar, hagamos algo corto pero poderoso. Escribe solo esto en los comentarios. Yo me mantengo firme incluso en la abundancia. No necesita explicación, sin testimonio extenso, sin pasado. Porque ahora ya no se trata de escapar de la escasez. Se trata de no desviarse de la posición que Dios ya ha establecido para usted. No cambies la forma en que empiezas tu maana, incluso cuando las cosas mejoran, incluso cuando el dinero empiece a llegar con más regularidad. Aun cuando puertas que antes estaban cerradas, ahora se abren sin resistencia. No haga nada. No quites nada. No levantes la voz. Manténlo exactamente igual. Porque así es como el flujo reconoce la estabilidad. La postura que estableciste no se creó solo para tiempos difíciles, sino también para sostener tiempos de abundancia. Si cambias tu voz porque las circunstancias han cambiado, entonces tu postura seguía siendo guiada por el entorno, y no establecida desde dentro. Por tanto, recuerda esto muy claramente. No cambio mi voz porque la vida haya cambiado. Mantengo mi posición porque fue Dios quien la estableció. Antes de continuar, deja un comentario de una frase. Mantengo esta posición incluso cuando llega el dinero. No hay historias. Sin largos testimonios. No necesita explicación. Esa única frase es suficiente para clavar la estaca en el suelo, porque ahora ya no estás intentando aprender, estás consolidando en quién te has convertido. En la siguiente parte, entraremos en la fase final de todo este viaje, convertirnos en alguien que también sostiene el flujo para los demás, y es precisamente en este punto que el ciclo deja de repetirse. Si todavía estás aquí, entiende algo muy profundo. No te quedaste por curiosidad, no era solo para entretenimiento, no era solo una cuestión de esperanza. Te quedaste porque algo dentro de ti ya no acepta volver al antiguo lugar. Esto no es emoción, no es euforia, no es una motivación momentánea. Es el silencio firme de alguien que finalmente ha reconocido su posición. Desde el principio no te enseñaron cómo ganar dinero.
Ni siquiera pido más. Ni siquiera persiguiendo oportunidades. Usted ha sido reasignado. Te devolvieron a un lugar que habías abandonado sin darte cuenta la posición de alguien que ya no habla con la voz de la escasez. Y cuando esa voz se calla no es necesario atraer el dinero. Las oportunidades no necesitan ser perseguidas. El flujo te reconoce por sí solo. Quizás no veas cambios externos tan grandes ahora mismo. Quizás el panorama aún se vea similar. Pero si algo muy inusual ha comenzado a suceder dentro de ti, si el pánico ha disminuido, si la urgencia ha cesado, si ya no necesitas calcular cada paso con miedo. Así que, escucha atentamente. Esta es la señal de alguien que ha cruzado. El otro lado no hace ningún ruido. No hay fuegos artificiales. No hay aplausos. El otro lado está en calma. Y esa calma es precisamente lo que el antiguo yo no soportaba, pero es lo que el nuevo yo exige para mantenerse. A partir de ahora la vida te pondrá a prueba, no a través de la escasez, sino a través de la abundancia. Mucho trabajo, abundancia de responsabilidad, muchas opciones. Y en cada escenario surgirá una pregunta silenciosa. ¿Sigues de pie, en la misma posición? No será necesaria ninguna respuesta verbal. Tu postura hablará por sí sola. Si te quedas, todo seguirá fluyendo contigo. Si cambias tu voz, el flujo solo disminuirá lo suficiente para que lo notes, no como castigo, pero como una orden. El orden no castiga, simplemente deja de apoyar aquello que se ha desviado del alineamiento. Y cuando entiendes eso, el miedo deja de existir. Solo queda una decisión diaria sencilla, firme y no negociable. Mantenga el horario matutino que se ha establecido. Quédate con esa forma de hablar que ya no te hace sentir necesitada. Mantén la calma, no necesitas demostrar nada a nadie, porque lo que ha comenzado a sellarse dentro de ti no es frágil, es espiritual. Y es aquí que concluimos este momento con espíritu profético, no como quien termina, sino como quien suelta una última palabra de establecimiento. Hoy, a la luz de los Salmos, se declara lo siguiente sobre tu vida. Todos los bloqueos financieros ocultos están empezando a eliminarse. Las puertas que han permanecido cerradas durante ciclos enteros están empezando a ceder el paso a su posición establecida. Lo que fue retenido injustamente ahora está en camino a ser restituido. Recursos que parecían lejanos ahora encuentran su camino hacia ti, porque cuando los justos se mantienen firmes, incluso lo que estaba oculto debe salir a la luz. Declaro liberación espiritual sobre tu vida financiera. Las influencias envidiosas, las palabras dichas en contra de tu sustento, los recuerdos de escasez y los ciclos repetitivos, todos pierden su poder ahora, no por la fuerza humana, sino porque su posición estaba alineada con el orden que sustenta el flujo. Tu hogar se convierte en un lugar de provisión, sus decisiones se guían por la firmeza, y el miedo a las malas noticias ya no rige sus acciones. Hay un desbloqueo, hay una apertura, hay un reembolso, hay liberación. No ignores este llamado. Si esta oración ha confirmado algo dentro de ti, comparte este mensaje con alguien que también necesita reposicionar su vida financiera delante de Dios. Y ahora escribe en los comentarios: yo creo. No como una repetición, sino como un sello, porque hay momentos en que declarar algo es como cerrar la puerta del viejo ciclo de una vez por todas. Y recibe esta declaración final. A partir de hoy se liberará lo que estaba retenido. Lo que estaba cerrado ahora se está abriendo. Lo perdido será restaurado, y todo lo que estaba tratando de oprimirte espiritualmente pierde su acceso permanente. Ya no andas en necesidad. Caminas por debajo del establecimiento. Si este salmo ha confirmado algo en ti, el próximo vídeo desbloqueará lo que aún está oculto. No te detengas aquí.